Recibe la bienvenida. Presentamos este trabajo sobre la inclusión universitaria en el espacio europeo de educación superior en España, con especial atención a tres ejes: la normativa, los datos disponibles y los retos aún pendientes. La idea de fondo es clara. No basta con reconocer el derecho a la inclusión. Es necesario comprobar hasta qué punto ese derecho se materializa realmente en la vida universitaria. Este trabajo ha sido realizado por Patricia Solís, quien nos habla, Alejandra Barreiro y Sara Real, docentes de la Universidad Centenal de La Rioja y la Universidad de León, España. Este trabajo se enmarca en el grupo de investigación INDIF, centrado en la inclusión y derechos de atención a las individualidades. Nuestras líneas de investigación abarcan las actitudes sociales hacia la inclusión educativa, los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en la educación superior, los procesos de exclusión e inclusión en colectivos vulnerables, la formación de profesionales y el papel de las TIC en el ámbito de la discapacidad y la inclusión. Dentro de las líneas de investigación abordadas por el grupo, la presente comunicación se relaciona con las actitudes sociales hacia la inclusión educativa y la inclusión y derechos de las personas con discapacidad en la educación superior, puesto que aborda la normativa y legislación de este contexto. El grupo INDIF está en la actualidad desarrollando un proyecto denominado Inclusión del alumnado en situación de discapacidad en el espacio europeo de educación superior en España, también conocido como Includis, que aborda la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Dentro de este proyecto, un objetivo clave se centra en conocer la situación actual del espacio europeo de educación superior al cual pertenece el sistema educativo universitario español. La pregunta central que guía toda la presentación es muy directa: ¿hasta qué punto la Universidad Española es inclusiva? Esta formulación es importante porque no parte de una respuesta cerrada. Nos obliga entonces a mirar la inclusión no como una declaración general, sino como una realidad que debe analizarse en sus condiciones, sus apoyos y sus límites. Para responder a esta pregunta, combinamos varias fuentes. Por una parte, el análisis de la legislación universitaria. Por otra, la información oficial que publican las propias universidades. Además, las estadísticas oficiales del Ministerio y, finalmente, la investigación empírica del proyecto INDIF. Esta combinación permite pasar de una visión puramente normativa a una lectura más profunda y completa, conectando lo legal, lo institucional y lo investigado. Como antecedentes, partimos de una idea clave. El modelo inclusivo ha tenido avances importantes en etapas educativas previas, lo que ha contribuido a que a la universidad llegue un porcentaje creciente de estudiantes con discapacidad y perfiles cada vez más diversos. A ello se suman además leyes que garantizan el acceso, medidas como la gratuidad de la matrícula y la existencia de los ACTU, que han actuado como estructura de apoyo y enlace con el profesorado. Todo esto refuerza otra idea importante: la formación de profesionales sigue siendo una condición básica para que el cambio social y educativo sea real. A partir de aquí, entramos en el plano normativo. La pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿por qué la normativa es relevante cuando hablamos de inclusión universitaria? La respuesta es clara, ya que hablar de derechos implica también hablar de obligaciones institucionales. La normativa es importante porque constituye la arquitectura básica de la calidad, la equidad y la rendición de cuentas en la educación superior. Sirve para homogeneizar criterios entre instituciones, delimitar derechos y deberes, establecer estructuras de gobernanza transparentes y garantizar también mecanismos de apoyo. Es decir,
La norma no resuelve por sí sola la inclusión, pero sí crea el marco mínimo para que deje de depender exclusivamente de iniciativas aisladas o de la buena voluntad de personas y profesionales concretos. Un punto de partida fundamental en el espacio europeo de educación superior es su creación, el Plan Bolonia. La reforma, planteada ya en 1999, fue fruto del acuerdo de más de 500 universidades europeas. Este acuerdo no solo impulsa la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como hoy lo conocemos, sino que también transforma la universidad más allá de los planes de estudio. En este proceso se consolida la obligatoriedad de los servicios de atención al estudiantado con discapacidad y se refuerza la idea de que la trayectoria universitaria debe contemplar acceso, permanencia y egreso, algo que conecta con la LOU de 2001 con la LOSU de 2023. Este recorrido normativo ha supuesto una institucionalización de medidas. Hemos pasado de prácticas informales y voluntarias a medidas obligatorias vinculadas al acceso, la permanencia y el egreso. La LOU introduce elementos clave como la gratuidad de la matrícula y la creación de servicios específicos de atención. Y la LOMLOE añade la exigencia de que las universidades desarrollen en un plazo determinado planes para garantizar esos derechos. El cambio aquí es muy significativo. La inclusión deja de ser un añadido y empieza a formar parte de la estructura del sistema. En esta línea, la ley actual, la LOSU de 2023, mantiene medidas previas, pero pone el acento en nuevas necesidades. Habla de accesibilidad en espacios físicos y virtuales, de servicios adaptados en deporte y movilidad internacional, de reserva de plazas y prioridad en becas, y también de unidades básicas de diversidad en sustitución de los antiguos SACU. Además, explicita los ajustes razonables en los planes curricular y metodológico, incluyendo materiales, enseñanza y evaluación. Esto muestra una evolución importante. La inclusión ya no se entiende solo como acceso formal, sino como participación efectiva en condiciones más amplias. Vamos a centrarnos ahora en los servicios de apoyo a personas con discapacidad en la universidad. Los SAZPU han sido una pieza central en este proceso. Desde la LOU de 2001 se configuran como un mecanismo institucional obligatorio para garantizar la inclusión efectiva del alumnado con discapacidad. Ahora, más recientemente, con la LOSU de 2023, entran en una fase de transición hacia las denominadas unidades básicas de diversidad, dentro de las cuales tendrán cabida más perfiles de estudiantes. Más allá del cambio terminológico, lo relevante es que sigue reconociéndose la necesidad de contar con estructuras estables dentro de las universidades para sostener el derecho a la inclusión. Como síntesis, podemos afirmar que la inclusión universitaria en España cuenta hoy con una base normativa e institucional consolidada. También es evidente que se ha pasado de apoyos voluntarios a medidas obligatorias orientadas al acceso, la permanencia y el egreso. Sin embargo, la conclusión principal es que el reto ya no consiste solo en legislar, sino en traducir los derechos en prácticas reales y sostenidas. Dicho de otro modo, existe un avance claro en la normativa y en las estructuras de apoyo, pero la inclusión efectiva depende de cómo todo esto se implemente en la experiencia cotidiana universitaria. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para preguntas, comentarios, para seguir dialogando sobre cómo avanzar hacia una universidad más inclusiva mediante el correo que se visualiza en pantalla.